Hola patrones, buenas tardes. Aprovechando que estamos en casa aburridos, dadas las circunstancias, vamos a hacer un temita. Y el tema es el primero de los que no hemos visto, que es navegación en carta con viento y corriente, todo a la vez, problema directo y problema inverso. A ver si soy capaz de explicaroslo claro y rápido, para que no se hagan muy largos tampoco. Bien, el problema se puede dividir en dos. Problema directo y problema inverso. El problema directo, como siempre, es conocido rumbo de aguja o verdadero, velocidad del viento, abatimiento y corriente, calcular el rumbo efectivo y la velocidad efectiva, o sea, dónde vamos a parar en esas condiciones. Y el problema inverso es, en presencia de viento y corriente conocido, qué rumbo de aguja o rumbo verdadero debemos de poner para llegar a un sitio determinado. El primero de los dos nos dan nuestro rumbo de aguja, obtenemos nuestro rumbo verdadero, como siempre. Con el rumbo verdadero y el abatimiento obtenemos el rumbo en superficie. Acordaros que debemos de tener claro el abatimiento si es a estribor o a babor. Ahora haremos unos ejemplos. Y componemos, como siempre, el triángulo de la corriente. El triángulo de la corriente se pone el rumbo y la intensidad de la corriente. En la punta de estos, el rumbo en superficie y velocidad del barco. Y cerramos el triángulo de la corriente. Seguimos. He hecho un break porque he salido a aplaudir, que son las 8. Bien, el caso es lo dicho. Componemos el triángulo de la corriente y el vector que nos sale es rumbo efectivo y velocidad efectiva. En el problema inverso nos dan un punto de salida y nos dicen que queremos llegar a un lugar determinado, con lo cual nos están dando el rumbo efectivo y la velocidad efectiva. Y operamos al revés. Pintamos el rumbo de la corriente, intensidad de la corriente y con la velocidad del barco cortamos el rumbo efectivo y velocidad efectiva. Y eso es el rumbo en superficie. Fijaros que dentro del triángulo de la corriente siempre tenemos el rumbo en superficie y el rumbo en superficie. Con este rumbo en superficie sacamos el rumbo verdadero y con este rumbo verdadero el rumbo de aguja. Vamos a ver unos ejemplitos. Bien, en el problema directo, que es a dónde vamos a parar, primero hay que resolver el viento y luego la corriente. Y en el problema inverso, primero hay que resolver la corriente y luego el viento. ¿Veis cómo hemos operado aquí, no? En este problema, en el directo, hemos resuelto el viento. Aquí está resuelto el viento. Y luego hemos resuelto la corriente. En este lo hemos hecho al revés. Hemos resuelto la corriente y luego hemos resuelto el viento. Vale. Bien, quedaros con estos dos tips. Y vamos a verlo en una carta, ¿no? El problema directo. Se conoce una situación de salida. Queremos saber dónde nos lleva el viento y la corriente. Conocemos una situación marcada a una hora determinada en presencia de viento. Y navegamos a un rumbo superficie después de que el viento nos haya afectado sobre nuestro rumbo verdadero. Es decir, sobre el rumbo verdadero calculamos el rumbo superficie. Y en el rumbo superficie, una vez resuelto el viento, resolvemos la corriente. Acordaros que para resolver el triángulo de la corriente lo único que tenemos que hacer es sumar dos vectores, el barco y la corriente. En la punta del uno se pone el inicio del otro y ya está, da igual el orden. Con lo cual, uniendo el vector barco con el vector corriente nos da el rumbo efectivo, que es por donde se va a mover el barco. Problema directo. Primero se resuelve el viento y luego se resuelve la corriente. Esto es lo mismo, ¿no? Viento y corriente, el caso directo. Pero vamos a resolver el triángulo de la corriente al revés. Ponemos rumbo verdadero y calculamos el rumbo superficie. Estamos resolviendo primero el viento. Obviamente, como sabéis, el rumbo verdadero y el rumbo superficie forman un ángulo que es el abatimiento. Bien. Con ese rumbo en superficie, aquí a la izquierda tenemos los cálculos. Con este rumbo en superficie
pintamos la corriente. Y en la punta de la corriente pintamos rumbo de superficie y velocidad del barco. Estamos sumando el vector corriente y el vector barco. Siempre el rumbo en superficie cuando hay viento. Y el resultado que nos da es el rumbo efectivo y la velocidad efectiva. Vale. ¿Cómo se mueve el barco? Bueno, el barco se moverá, obviamente, por el rumbo efectivo, con una proa apuntando a su rumbo verdadero. Primero resolvemos el viento y luego resolvemos la corriente. Bien. En el caso del problema inverso, vamos a ver dos construcciones también. La primera es, la dicho, conocemos una situación marcada de partida y nos dicen que queremos llegar a un punto determinado. En este caso nos dicen que queremos llegar a Tarifa. Hay viento y hay corriente. Bien, ¿cómo resolvemos? Muy sencillo. Si sabemos la velocidad efectiva, porque nos dicen una hora que queremos llegar, pintamos nuestra velocidad efectiva. Y este es el rumbo y la velocidad efectiva. Después ponemos nuestra corriente. Y con la velocidad del barco, si no sabemos la velocidad efectiva, marcamos el rumbo efectivo. Me explico. Lo normal es que nos den el rumbo efectivo, nos den la corriente y nos den la velocidad del barco. Si pinchamos aquí con la velocidad del barco y cortamos aquí, tenemos la velocidad efectiva. Con lo cual tenemos por dónde nos va a mandar. Con lo cual tenemos qué rumbo tenemos que poner, que es el rumbo verdadero, para hacer este track. Repito, hemos resuelto el triángulo de la corriente y hemos averiguado el rumbo verdadero. Con el rumbo verdadero le quitamos el abatimiento, perdón, con el rumbo en superficie, que es el del triángulo de la corriente, le quitamos el abatimiento y tenemos el rumbo verdadero. Con el rumbo verdadero podríamos sacar la velocidad de aguja. Bien, vamos a hacer otra construcción que a lo mejor sería más clara. Este es un problema inverso de viento y corriente. Estamos aquí y nos quieren que vayamos en esta dirección. Quieren que nuestro barco navegue hacia este punto, hacia un punto por aquí. Bien. Pintamos la corriente, con la velocidad de máquinas del barco cortamos ese rumbo y obtenemos el rumbo efectivo, la velocidad efectiva. Con este rumbo en superficie que hemos obtenido, podemos averiguar el rumbo de aguja que le corresponde, después de calcular el rumbo verdadero y después de calcular, de ponerle a este rumbo verdadero la corrección total con signo menos. Con lo cual el barco se va a mover por ahí. Vale. Pero bueno, eso se ve un poquito mejor con ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. A las 7 de la mañana, navegando a este rumbo de aguja, nos dan desvío, nos dan declinación, con lo cual nos están dando el rumbo verdadero. Nos encontramos 5 millas al sur verdadero de Cabo Trafalgar. 5 millas al sur verdadero de Cabo Trafalgar. Recordad que estos dibujos son aproximados, no son exactos. Exactos son los que hacéis vosotros en la carta. Bien. Nos encontramos 5 millas al sur verdadero de Cabo Trafalgar. Y en ese momento entramos en una zona de corriente. Rumbo de la corriente 95 e intensidad de la corriente 3 nudos. Vale. Por un lado nos dan el rumbo de aguja, nos dan la corrección total, podemos calcular el rumbo verdadero. Como nos estamos moviendo al 165, o sea, con componente sur hacia abajo, ¿hacia dónde es el abatimiento? Hacia babor. Es negativo. El rumbo superficie es el rumbo verdadero menos el abatimiento. Nos sale 1,56 porque nos dicen que el abatimiento son 5 grados. Bien, con lo cual el triángulo de la corriente con el que nosotros vamos a trabajar es con el correspondiente al rumbo en superficie y velocidad de máquinas del barco, que son 9 nudos. En este punto nos dicen que además actúa una corriente, la pintamos. El barco con el rumbo en superficie, recordar, más la corriente, nos da el rumbo efectivo, con lo cual mi barco se va a mover a este rumbo. ¿Y a qué velocidad? A esta velocidad. ¿Y esta velocidad dónde la medimos? Desde la flecha hasta el origen, en la escala de las latitudes.
Bien, una vez hecho esto, medimos esta velocidad y nos están preguntando dónde estaremos a las 8:50. Bien, si medimos esta velocidad que nos sale 11 nudos y nos preguntan dónde estamos a las 8:50, pues desde las 7 a las 8:50 es 1,83 horas. Recordad que eso es tan fácil como pulsar en la calculadora. 1 pelotita, 50 pelotitas e igual. Y ya está, y te sale el 1,83. Lo multiplicas por 11, que es la velocidad, ya que la distancia es la velocidad por el tiempo, y me salen 20 millas. Medimos con nuestro transportador, con nuestro compás, 20 millas aquí, y leemos esta situación, que me sale 35,50,4 y 5,47,2. Con lo cual la respuesta correcta es la C, que es la que más se aproxima a nuestra respuesta. 35,50,4, 35,50,6, 5,47,2, 5,47,0. Vamos con otro problema. Vamos a leer un poquito más despacio el enunciado, que creo que antes no lo leí suficientemente despacio. El 30 de junio, a las 12, en una situación determinada, tal que aquí, navegamos a un rumbo de aguja determinado, nos dan el desvío. Fijaros que de entrada no nos dan la declinación magnética, la vamos a tener que hallar en la carta. Si fuese para el 2020 sería 1 menos, recordar. Bien, este es un problema del 2017. Y navegamos a una velocidad de 12 nudos. Navegamos en esas condiciones hasta las 13, en que nos ordenan proceder a la luz roja del espigón de entrada de Barbate, teniendo en cuenta una corriente. Se entiende que desde aquí hasta las 13 no hay corriente. Entonces, desde las 12 a las 13 a 12 nudos, ¿qué distancia hemos recorrido? Bueno, primero hay que calcular el rumbo, que es la corrección total es menos 1,5, que es la calculada en carta para 2017, menos 7, que es menos 8,5, con lo cual el rumbo verdadero es el rumbo de aguja que me dan, que es el 161, menos 8,5. Esto es 252,5. Pintamos ese rumbo ahí, medimos nuestras 12 millas y ahí estamos. Y aquí empieza el lío. Aquí es cuando nos dicen que ponemos rumbo al espigón de Barbate teniendo en cuenta una corriente, esa corriente. ¿Esto qué es? Un problema inverso. Nos dicen que de aquí queremos llegar aquí, pero que hay corriente. ¿Qué rumbo tenemos que poner? Se nos pide el rumbo de aguja, Bueno, pues igual que antes. Pintamos la corriente, 2, 10 y 3. Y cortamos con los 12 nudos de velocidad que pinchamos en la escala de latitudes el rumbo efectivo. Repito, pinchamos desde la punta de la corriente, abrimos una velocidad de 12 nudos que medimos aquí y cortamos el rumbo efectivo y nos sale este vector. Este es el vector, velocidad del barco y rumbo del barco. ¿Qué rumbo es este? Lo que hemos dicho siempre, si estamos dentro del triángulo de la corriente, esto es rumbo en superficie. Rumbo en superficie. Con lo cual, si el rumbo en superficie es 345, aquí tenemos el cálculo, el rumbo verdadero es el rumbo superficie menos el abatimiento, es 345 menos 15. Porque fijaros el viento nos está tirando de aquí para allá y nos está batiendo a babor. Nos sale 360. La corrección total, menos 1,5 calculada en carta, menos 5, porque aquí nos dan un desvío diferente. Fijaros que el desvío al nuevo rumbo es menos 5. En este tramo teníamos un desvío y en este tramo teníamos otro desvío. Esto es muy normal que nos lo den y que nos pase. No os confundáis y no cojáis el primer desvío. Bien, una vez hecho esto, el rumbo de aguja va a ser el rumbo verdadero que hemos calculado menos la corrección total y nos sale 360 menos 6,5, con lo cual es 6,5. A mí la respuesta más cercana a mi solución es la A. Y aquí queda el problema resuelto. Problema inverso de viento y corriente. Nos dan un punto de salida a donde queremos llegar. Primero
resolvemos la corriente, que es lo que hemos hecho al hacer este triángulo, y luego resolvemos el viento, que es lo que hemos hecho al resolver estos cálculos. ¿Ok? 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 Bien. Bueno, vamos con otro problema. Vamos a leer atentamente el enunciado, que este problema es un poco largo, no difícil, largo. Bien. El 4 de mayo situados en una posición determinada. Si empezamos situándonos, ya nos hemos quitado un peso de encima. En una zona de corriente, rumbo y velocidad de la corriente, nos ponemos a navegar al 270 sin viento, desvío 2 noroeste y velocidad 12 nudos. Bien. Al tener el faro de Punta Gracia por el través son las 11 y tomamos en ese momento demora de aguja a Isla Tarifa 77 y damos rumbo al espigor del puente de Tánger. Bueno, vamos por partes. Vamos a empezar. La corrección total. Nos están diciendo en el problema que el desvío es 2 noroeste. 2 noroeste, la corrección total para el 2018 es 1,3 noroeste. Tenemos una corrección total de 3,3. ¿Vale? A las 11 de la mañana estamos en este punto. Bien. Y nos dicen que nos ponemos a navegar al 270 sin viento, rumbo verdadero. Bien, si nos ponemos a navegar al 270 rumbo verdadero, y después de eso nos dicen, tenemos el faro de Punta Gracia por el través. Bien, y en ese momento tenemos demora de aguja a Isla de Tarifa 077. Bien, la demora es el rumbo más la marcación, que es igual a 270 más 90 por ser por el través. Tenemos Punta Gracia por el través. Y la demora de aguja a Isla de Tarifa, nos dicen, a esa misma hora, es 077. Si la demora de aguja es 077, la demora verdadera es demora de aguja más la corrección total, con lo cual es 7373,7. Si trazamos estas dos demoras, nos situamos. Repito, no sé si ha quedado un poco claro. Nos dicen que estando en esta situación nos podemos navegar al 270. Nos dan el rumbo, nos da igual, ni lo pintamos. Vale. Y el rumbo verdadero es 270. Y nos dicen, al tener el faro de Punta Gracia, a las 11 tenemos el faro de Punta Gracia por el través. Si tenemos el faro de Punta Gracia por el través, nos están dando la marcación al faro de Punta Gracia. Con lo cual la marcación al faro de Punta Gracia más el rumbo, me sale la demora al faro de Punta Gracia. Y luego por otro lado me están dando la demora de aguja a Tarifa. Sí, con la demora de aguja a Tarifa la convertimos en demora verdadera. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total. Tenemos situación con dos demoras simultáneas. Estamos aquí. Bien, ya hemos hecho la primera parte del problema. En ese momento nos dicen que damos rumbo al espigón y nos van a pedir esta situación. Ahí la tenemos calculada. Fijaros, me sale 35,57,2 y 5,48,6. 35,57,2, 5,48,6. 35,50,2, 35,55,2, 35,51,2. Aquí podríamos haber acabado el problema, porque la única respuesta que se acomoda a esta situación es la A, si no estoy viendo mal. Pero vamos a seguir. Bien. Nos dicen que damos rumbo al espigón del puerto de Tánger. Continuando, damos rumbo al espigón del puerto de Tánger, que andan inmersos bajo los efectos de la corriente antedicha. Rumbo de la corriente 082, intensidad 2 nudos. La pintamos, la corriente. Y queremos llegar desde aquí al espigón de Tánger. Y aquí tenemos la corriente. ¿Esto qué es? El verde, como siempre, el rumbo efectivo. Con este rumbo efectivo, esto es un problema de inverso de viento y corriente. Entonces hay que resolver primero la corriente y luego el viento. Vale. La distancia que hay de aquí a aquí, medimos, son 9,2 millas. ¿De acuerdo? Queremos llegar al destino en 90 minutos, nos dicen aquí.
Vale, queremos llegar al destino en 90 minutos. 90 minutos es 1 hora y media. Con lo cual nos están dando la velocidad efectiva. ¿Os dais cuenta de este pequeño detalle? Si nos dan esta situación y nos dicen que queremos llegar aquí en 90 minutos, lo único que tenemos que hacer es medir esta distancia y dividirla por el tiempo, con lo cual nos sale la velocidad de máquinas, la velocidad del barco, 6,5 de velocidad efectiva. Y ponemos aquí 6,5, perdón, 6,13 nudos de velocidad efectiva. Lo pinchamos aquí con nuestro transportador. Y si luego unimos esto con esto y medimos esto, lo que sale en la escala de las latitudes, me sale que la velocidad de máquinas es 6,5 nudos. 6,5, aquí tenemos un 6,6, también la A. 4 no, 4 no, 10 no. Por aquí van los tiros. Bien. Si medimos, nos dicen que hay un viento del este. Guay. Si medimos este rumbo, este es un rumbo en superficie, dentro del triángulo de la corriente. Rumbo en superficie. Este rumbo en superficie es 192. 192 menos el abatimiento nos queda 190. ¿De acuerdo? Bien. Con este 190 y con la corrección total que hemos calculado, que es 2 menos 1,3, es 0,7. Con lo cual el rumbo de aguja es 189,3. Respuesta correcta, la A. No sé dónde, Paco, me dijiste que había un fallo, pero yo no veo fallos. Bien. Bueno, hasta aquí este tema. Espero que lo disfrutéis, lo entendéis y cualquier problema de la presentación que tenéis en los apuntes que no entendáis, me lo pasáis y lo comentamos por aquí. Y os hago una explicación en YouTube. Venga, ánimo y seguir estudiando y no salgáis de casa, acordaros. Un saludo.